Muy bien, recibimos con mucho placer al representante nacional, Juan José Olaizola. Estábamos charlando fuera de micrófonos. Bueno, primera legislatura de un hombre que surge de alguna manera de la política hace algunos años, cuando alguien sugiere que Luis Lacalle Pou tenía una chance de crecer primero en la interna del Partido Nacional para luego transformarse en candidato a la presidencia de la República. Te damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Integrante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, quienes desde el Partido Nacional están convocando a que los ministros, en este caso de Economía y de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, concurran a la comisión al Parlamento, a la comisión, sea diputado, sea Senado, pero que concurran al Parlamento para dar a conocer esta negociación que se está llevando adelante con la empresa finlandesa UPM. Exacto. Todo se origina en realidad de una convocatoria que hace el senador Luis Lacalle Pou el 2 de mayo en el ámbito del Senado, donde convoca a los 4 ministros que están vinculados a las áreas de UPM y al director de OPP a que concurran al Parlamento a dar a conocer los principales lineamientos de la negociación que se está llevando a cabo con UPM. Posteriormente, cuando se conoce la noticia de la renuncia del economista Massoyer y algunas diferencias planteadas en torno a su papel en la negociación con UPM, nosotros entendemos que eso es la punta del iceberg de distintas posiciones que hay en el gobierno en torno al tema. Una posición mucho más optimista que se da en el área de infraestructura, de transporte, que lleva adelante el ministro Víctor Rossi, y una posición mucho más cauta que se da en el Ministerio de Economía, que se alinea con esta posición del economista Massoyer y que lleva adelante el ministro Daniel Astori, que públicamente ha dicho que hay que mirar con lupa esta inversión, que es totalmente distinta a las inversiones que se han hecho para las otras 2 plantas y que además supone un endeudamiento muy importante a futuro del país que hay que mirar con mucho detenimiento. Entonces, además refiere que bueno, todo el proceso ha sido distinto porque se están exigiendo inversiones muy importantes en infraestructura, inversiones que Uruguay no está acostumbrado a hacer por el porte de las mismas. Entonces nos parece que una negociación tan compleja y que involucra aspectos tan importantes y compromisos a futuro del país tiene que estar en conocimiento del Parlamento y que el Parlamento es el lugar natural para que el gobierno informe del estado de las negociaciones y cuáles son los compromisos a futuro. Ahora bien, el hecho de que haya una diferencia dentro del gobierno, es decir, políticamente no es sorprendente porque a lo largo de la historia las diferencias dentro del Poder Ejecutivo en una administración blanca, una administración colorada, una administración frente amplista no son novedad. ¿Por qué existe preocupación particularmente en el caso de UPM? ¿Qué es lo que en su caso, que ha estado muy vinculado al estudio de esta inversión, qué es lo que le preocupa? ¿Cuál es el centro de su preocupación? Bueno, yo le voy a decir 2 áreas que me preocupan. Una, la que le decía recién, que son distintas diferencias o matices importantes en torno a esta inversión, que es una inversión muy importante, no es cualquier tema es un tema muy importante, es una inversión de un nivel que Uruguay no está acostumbrado, como le decía. Por otra parte, hay un área que no es tan comentada, pero para mí es muy importante, y es si Uruguay cuenta en la delegación que está negociando en materia de infraestructura con negociadores calificados para llevar adelante estas negociaciones. ¿Usted cree que no? Bueno, lo cree el exdirector de Transporte Ferroviario del Ministerio, que dijo al semanario Búsqueda hace poco tiempo que él no estaba seguro que Uruguay tuviera una delegación calificada en este tema y que tenía cierto temor de que Uruguay cediera algunas de las pretensiones de UPM por no tener conocimiento y más aún puso el ejemplo de la exigencia que exigía en primera instancia UPM de la doble vía férrea Florida-Durazno, que Uruguay casi la acepta y al final se dieron cuenta que no era necesaria. Estamos hablando de prácticamente 100 kilómetros de vía férrea que no era necesario, que estaba exigiendo la empresa. Entonces, esto nos parece fundamental. Cuando salieron estas declaraciones del director de Transporte Ferroviario del momento, nosotros hicimos un pedido de informes al Ministerio. A ver si esta era la posición del Ministerio o era la posición del director y qué estaba pasando con la calificación de nuestros técnicos. Claramente una empresa que cruza el océano y viene a poner 4.000 millones de dólares a Uruguay no viene mal asesorada, viene asesorada con técnicos de primer nivel. Y nos parece que Uruguay, como contraparte, a nivel oficial, tiene que tener una delegación calificada de ese mismo nivel para llevar adelante un proceso tan complejo. El presidente de la República acaba de decir en Radio Sarandí que el acuerdo se va a alcanzar en una semana y que una vez que se cumpla con este acuerdo, se va a dar a conocer la información a la oposición, a todo el país, en la medida que
con UPM hay firmado un acuerdo de confidencialidad. ¿Ustedes entienden que efectivamente que no se puede liberar información hasta tanto el acuerdo no esté firmado? Nosotros creemos que este acuerdo de confidencialidad, que puede ser entendible en determinados planos, no puede alcanzar al Parlamento. Nos parece que el Parlamento tiene que estar al tanto de los principales lineamientos de la negociación y además si esperamos a que se firme para conocer cuáles son los compromisos, para eso leemos el diario. Es decir, a nosotros nos interesa saber en este momento qué es lo que está pasando. Se está llevando una negociación adelante en el ámbito del Senado de la República con la vicepresidenta de la República y los coordinadores de bancada. Se está esperando una respuesta para hoy o mañana para conocer en qué momento pueden venir los ministros a informar. Nos parecería saludable que sea antes de la firma de estos acuerdos. También está en juego el impuesto al patrimonio. En nuestro país el argumento de UPM ha salido en los medios de comunicación es que Montes del Plata no paga este impuesto y la aspiración de UPM es no pagarlo y el gobierno ha dicho que es necesario que UPM pague el impuesto al patrimonio. ¿Cómo ven ustedes esta discusión? Bueno, queremos que nos diga el gobierno de primera mano cómo es. Es claro que el gobierno del Frente Amplio, del presidente Mujica, exoneró a UPM de ese impuesto en su totalidad y ahora trascendió que el Poder Ejecutivo no quiere dárselo a UPM y UPM reclama lo que se le dio a su competidor. Entonces, bueno, es una negociación lógica de partes que cada una reclama por su interés, pero por eso mismo, por estos trascendidos que hay en la prensa, nosotros queremos tener la información de primera mano y que sea el Parlamento el que reciba de parte de los negociadores de primer nivel del gobierno en qué están las negociaciones y qué se está dispuesto a conceder y qué no. En caso de que esto se lleve adelante, ¿usted estaría apoyando, por ejemplo, una exoneración de este tipo? ¿O su postura sería la de mantener que la empresa pague, por ejemplo, el impuesto al patrimonio? Yo creo que en esto tenemos que ir paso a paso. Primero, yo estoy en la parte de transporte e infraestructura, no estoy en la parte económica. Después, son decisiones muy delicadas que implican exoneraciones muy importantes a futuro, son muchos millones de dólares. Estamos hablando de cifras muy importantes de renuncias fiscales que tiene que hacer el país. Me parece que son temas para especialistas estos temas, este tipo de temas, pero me parece que hay un montón de aspectos, esos son muy importantes, los aspectos económicos, pero también hay aspectos muy importantes en materia de infraestructura, de cifras que nos han dado. A nosotros nos interesa saber por ejemplo, cuántos trenes van a circular. A nosotros los especialistas nos dicen que de repente con 3 trenes de entrada y 3 trenes de salida se estarían atendiendo los 2 millones de toneladas que está previsto que sea la carga que se va a transportar al puerto de Montevideo. Después vemos que hay mucho énfasis en la vía férrea, pero no se ha puesto el mismo énfasis en la terminal de celulosa. Es decir, estamos haciendo una vía de 274 kilómetros, pero casi no estamos hablando, recién hoy trascendió alguna cosa en la prensa, de la punta de la vía. Es decir, es tan importante que... ¿Qué va a suceder en el puerto? Exacto. ¿Cómo se conecta? Es decir, la terminal de celulosa se va a dar respetando los procedimientos establecidos en la ley de puertos, se va a hacer una licitación, o va a haber una ley que va a autorizar a la terminal de celulosa a UPM. Es decir, son todos procedimientos que están previstos en nuestra legislación, el uso privativo de los espacios públicos, y nosotros creemos que se debe respetar la legislación o saber cuáles son los mecanismos alternativos de acuerdo a la legislación uruguaya para otorgar esta concesión y cuáles son las características de la terminal de celulosa también. Entonces, esta parte es muy importante. Se habla mucho del tren, pero se habla muy poco de la planta de celulosa. No se ha hablado de la operación de las cargas. Es decir, hay aspectos muy importantes que creemos que son información que aún no ha llegado al Parlamento y que deberíamos recibir. También se señala que la planta iría en Durazno. Ustedes, porque bueno, se había manejado, recordemos, Paso de los Toros, lo decíamos recién nosotros, ahora el presidente está hablando de Durazno. ¿Cómo ve esta posibilidad? Y bueno, queremos recibirla, les reitero, de primera mano. Es decir, ahora trascendió hoy esas declaraciones del presidente de la República, pero viene surgiendo la información de a poquito, ¿no? Sale una cosa, sale otra, es como un collage, ¿verdad? Surge hoy, hablamos del tren, hoy hablamos de la localización de la planta, mañana hablamos un poquito de la terminal portuaria, capaz que la semana que viene se habla del viaducto, pero nosotros queremos hablar integralmente de la obra, ¿verdad? De la inversión, de las exoneraciones y de las características en materia de infraestructura. Ahora bien, tomando en cuenta que el gobierno ha puesto sobre la mesa que, como contrapartida a esta inversión de 4.000 millones de dólares, la cifra que se estaba manejando es que en el entorno de los 1.000 millones fuera lo que pondría el Uruguay para hacer posible la llegada de esta inversión. ¿Están particularmente de acuerdo con el tema de que se haga ese esfuerzo para facilitar la llegada de UPM? Nosotros estamos de acuerdo en que se lleve adelante esta planta, queremos ver las condiciones.
porque decíamos al principio que son totalmente distintas a las otras plantas. El Partido Nacional ha sido muy lineal en su posición, apoyó los instrumentos que favorecieron la forestación, presentó en su momento la ley de zonas francas en el Parlamento, presentó el gobierno del Partido Nacional la ley de puertos, que es fundamental en este proyecto de UPM también. Es decir, todas las condiciones para que hoy se genere la avenida de estas inversiones fueron apoyadas o promovidas por el Partido Nacional en su momento. No podemos decir lo mismo del Frente Amplio en su momento, que por lo general se opuso a la mayoría de estas medidas, incluso a UPM 1, hay que recordar, hasta que llegó al gobierno. Entonces, el Partido Nacional en esto ha sido muy claro, pero si queremos saber la información de primera mano para evaluar bien todas las características. En lo personal, nosotros creemos que hay un importantísimo atraso en materia de inversión vial en el Uruguay y tenemos temor de que la inversión de UPM deje de rehén a las inversiones viales que se necesitan en todo el país en materia de rutas. Entonces, creemos que es muy importante que se haga la inversión, pero queremos también que se nos asegure que no va a quedar las rutas para atrás por esta inversión tan importante. ¿Están de alguna manera los puentes minados, por decirlo, entre el gobierno y la oposición, que hace que el gobierno evidentemente no tiene confianza en ir a aportar esta información al Parlamento? Su preocupación es que luego esta información que le aporte a ustedes después aparezca en la prensa y eso comprometa una negociación con una empresa con la que el país tiene firmado un contrato, porque también si eso llega a suceder, Uruguay incluso puede ser sometido a un juicio internacional, romper una cláusula de confidencialidad por aportar información que luego trasciende desde el Parlamento. ¿Qué garantías tiene el gobierno de que no va a trascender? Yo creo que acá hay niveles de responsabilidad que históricamente ha tenido el sistema político uruguayo. Yo creo que en los grandes temas hay que recordar algunos aspectos más importantes en las últimas décadas, donde el sistema político se ha puesto por encima y es un sistema que incluso es reconocido a nivel de otros países, de que en los temas fundamentales para el país tiene una actitud madura. Así que no creemos que en el tema de UPM se actúe con otra actitud. Aparte, el Parlamento prevé algunos instrumentos, por ejemplo, el venir a una comisión o comisiones integradas donde no haya actas de la sesión, ¿verdad? Donde no haya versión taquigráfica, se puede conversar en un ámbito privado. Es decir, supone que algunos mecanismos, y justamente se está negociando a nivel del Senado, para lograr tener una convocatoria en un ámbito de cierta reserva y poder intercambiar ideas acerca del proyecto. Bueno, de cualquier manera, según lo que dice el presidente, lo que informa en esta jornada, en esa nota en Radio Sanandí que ha trascendido, el acuerdo se estaría firmando la semana que viene. Uno asume que la comparecencia de los ministros, ya sea a comisiones de diputados y senadores integradas o al Senado, donde tal vez se está manejando también la posibilidad, va a ser con posterioridad a eso. Es decir, hoy por hoy, usted como legislador de la oposición se puede encontrar con ese acuerdo ya firmado. Bueno, le digo, sigo siendo optimista en que se alcance un acuerdo esta semana a nivel de la coordinación del Senado y se pueda tener la reunión antes, porque si no, ya le digo, escucharemos a la prensa y nos enteraremos por la prensa de los compromisos que Uruguay adquirió a futuro. La idea es poder hablar antes de la firma del acuerdo. Gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo y seguiremos conversando porque por supuesto que el tema da para mucho. Sí, muchas gracias a usted. Tomando en cuenta lo que va a llevar esta inversión y el despliegue que nos promete, Juan José, va a ser un placer recibirte en cualquier momento. Gracias a ustedes como siempre.